Ok, de nuevo, viene ya la parte importante, la parte más entretenida, que es la conexión hacia la base de datos de SQL Server. Ok, antes de continuar, quiero mostrarles, acá ya tengo mi base de datos en SQL, creé una nueva base de datos en el cual establezco el uso de dos tablas. Por el momento solamente voy a utilizar la primera tabla. Eh, Acá está mi base de datos. Esta es mi base de datos. Le doy el uso a la base de datos y creo dos tablas. Una tabla que se llama bodega y la otra tabla que se llama ventas. Por el momento utilizaré solamente lo que es bodegas. Entonces, a base de estas tablas es donde almacenaré lo de mi interfaz de Visual. Ok. Entonces, estoy trabajando sobre el formulario bodega, pero algo muy importante. Cuando ejecuto el programa, me muestra desde Logic, entonces tengo que estar en administrador, ingresar los datos para poder llegar a bodega. Y esto es un poquito tedioso, un poquito me lleva al menú, bodega, y hasta acá ya me permite ingresar base de datos conectada a la bodega. Entonces, para evitar eso, vamos a configurar para que nuestro formulario bodega sea bienvenida. Para eso nos vamos a ir a la pestaña proyecto y en la última opción donde dice propiedades del proyecto y el nombre de su proyecto. Y aquí lo que voy a cambiar va a ser formulario de inicio, que ya no sea login, que sea bodega. Y listo. Cierro, ahora ejecuto mi programa. Y se van a dar cuenta que ya no va a cargar desde login, sino de una vez base de datos conectada y carga desde bodega. Ok, ya tengo un dato almacenado. Voy a cerrar, explicaré. Para poder trabajar mi bodega, el almacén, yo necesito crear una clase. Y para poder crear una clase, se hace de la siguiente manera: se da clic derecho acá, agregar clase. Por ejemplo, yo ya agregué una a mi clase. Me va a desplegar una ventana y le vamos a dar un nombre a nuestra clase. Mi clase se va a llamar, por ejemplo, conexión. Entonces borro lo que encuentro acá. Esto omitan. Ok. Entonces acá lo único que voy a borrar es el nombre del punto V. Lo dejo. Entonces mi clase se va a llamar conexión y le doy agregar. Pero como ya lo tengo, entonces no lo voy a agregar. Y cuando ustedes lo crean, se les va a abrir una nueva ventana de la clase. En este caso ya a mí ya me aparece en esta parte. Cuando les abre esa ventana, vamos a importar o a extraer los datos para poder trabajar con SQL. Para eso voy a importar tres datos: el import system.data, que ustedes pueden ver acá, el import system.data SQL client e import system windows.form. Ok, después de haber hecho esto, entonces yo vengo, me ubico dentro de la clase. A ustedes solo les va a aparecer eh, eh, public class connection y hasta el final en class. Pero entonces ustedes declaran public una variable que se va a llamar conexión. Esa conexión va a ser as SQL connection, que va a ser igual a new SQL connection y la ruta de la base de datos. Esto ya lo sabemos nosotros cómo poder extraerlo, toda esta ruta de la base de datos. Pero si no se recuerdan, lo explicaré a continuación. Para eso para poder ubicar la ruta de mi base de datos, me voy a herramientas, conectar con base de datos, Microsoft SQL Server, continuar, verifico que sea SQL Server, sí, aceptar, y acá en el nombre del servidor, si no es el nombre de mi servidor, me voy a SQL, me ubico sobre el nombre del servidor y le doy conectar, clic derecho y conectar. Y me va a aparecer la ventana de conexión de mi servidor. Entonces este es el nombre de mi servidor, incluso server name. Lo copio
cancelo y me regreso a Visual. Entonces vengo, pego acá, perdón. Permítame, lo que pasa es que no copié, lo haré de nuevo. Copio, cancelo y listo. Al generar o al escribir o al pegar el nombre del servidor me va a cargar todas las bases de datos, y aquí puede ver cargando nombre de base de datos. Entonces espero acá a que cargue y listo. Entonces, por ejemplo, mi base de datos se recuerda que se llama Proyecto Luisa, y le doy probar conexión, correcto, avanzadas, y copio toda la ruta, todo lo que encuentra, lo copio, cancelo y me vengo a esta parte y lo pego. Listo, esa es. Ok, y voy a aprovechar de una vez para declarar mis variables que me van a servir para poder trabajar en todo el sistema. Voy a declarar de forma privada una variable CMB que sirve para ASSQL Command Builder, y declararé 3 variables de forma pública. Están public, DS que va a ser mi dataset, DA que va a ser mi data adapter, y comando que va a ser mi SQL command. Acá lo pueden ver. Estas variables las vamos a utilizar más adelante, solo lo estamos declarando. Después de haber declarado estas variables, yo vengo y creo una clase, y esta clase se va a llamar conectar. Para poder crear una clase utilizo public sub. Escribo public sub y conectar. Acá en conectar lo que voy a hacer es utilizar un try para que me muestre verdadero y falso. Entonces digo try y automáticamente se les va a desplegar el catch y el catch. Entonces nosotros cuando declaro el try, o cuando escribo el try, me genera una contradicción que es el catch, y me finaliza de una vez con en try. Entonces dentro de try digo cuando la conexión está abierta, que me muestre un mensaje que la base de datos sea conectada. Y la contradicción del try es que si no, entonces me muestre un mensaje que me diga que hay un error de conexión de base de datos. Y para poder cerrar la conexión de la base de datos, utilizo un comando final y digo que la conexión sea cerrada. Ok, entonces esto solo me sirve para conectar mi base de datos hasta acá. Y para poder generar la conexión de la base de datos, entonces yo vengo, recuérdense, mi variable es conexión, me vengo a mi formulario bodega, le doy doble clic a mi formulario y digo acá abajo de la clase bodega, dim connection as connection es igual a new connection. Esta es una nueva variable conexión, pero este connection es la variable que nosotros declaramos acá para poder generar la conexión. Ojo con esto en la clase. Entonces, ya teniendo esto, yo vengo y me ubico dentro de mi formulario. Voy a regresar a bodega y le doy doble clic. Acá en mi bodega voy a decir que conexión.conectar. Lo que estoy haciendo es llamando a la clase que se creó anteriormente para que me conecte la base de datos. Entonces, a la hora de iniciar, me tiene que mostrar el mensaje si la conexión se ha hecho de una forma correcta. Me va a mostrar el mensaje de bienvenida. Ok, se hizo correcto, base de datos conectada, aceptar, y ya me lleva a lo que es mi formulario bodega. Aquí ya tengo un dato, pero eso lo explicaré a continuación. Ok, ahí estamos. Eso sirve para la conexión. Esto ya lo teníamos codificado, que es el botón retornar. Entonces aquí ya no hay ningún inconveniente. Solo hemos codificado hasta el momento esto y la conexión que está dentro de la clase, que es esto. Ok, entonces ahora venimos y vamos a crear un procedimiento. Ahora estoy trabajando con un data grid view. Ojo con esto, porque es muy importante el uso de los botones. De una vez lo explicaré. Tengo código, existencia, marca, modelo, descripción y precio, pero las cajas de texto tienen ese nombre. Por ejemplo, vean, mi caja de texto se llama txt código, txt existencia, txt marca, aquí lo puedo ver, vean, txt modelo, txt descripción y txt precio.
esto lo utilizo yo para no confundirme y para que no tenga que decir textbox 1 sino textbox 2, sino que ya le ha asignado un nombre. También tengo un picture box y tengo mis botones de guardar, modificar, eliminar, retornar y este botón que me sirve para cargar el picture box. Al picture box le cambié nombre, ahora se llama px imagen y también tengo un open file diálogo. Ok, regresemos a la clase. Entonces, esta es mi clase y si se confunden le pueden dar doble clic acá, lo mismo van a regresar a la clase. Esto lo expliqué, la conexión, las variables, el try para conectar la base de datos y ahora vamos a crear una consulta. Una consulta que me permita mostrar los datos en el Data Grid View. Recuérdense que le cambié nombre, ya no se llama Data Grid View, este es el Data Grid View. Miren, se llama DGV Datos. Entonces regreso a mi clase, vengo, esto ya lo teníamos codificado, entonces abajo de este procedimiento creo uno nuevo, se va a llamar public sub consulta byval SQL, que va a ser una cadena de caracteres, y byval que me mostrará los datos que están en la tabla, que también será una cadena de caracteres. ds.tablesClear, que me va a servir para limpiar la tabla, para que no arrastre absolutamente nada, más sí los nuevos registros. Y digo, da es igual a new SQL data updated, aquí me está llamando una cadena, entonces mi cadena va a ser SQL, que fue la que declaré en byval aquí. Luego digo CMB, recuérdense, estas variables ya son las que están declaradas acá en la parte de arriba, que les dije que debemos utilizar, ¿sí? Entonces CMB es igual a new SQL command builder, y también me pide una cadena, entonces esta cadena será arrastrada sobre la conexión, que es DA o DA, que fue lo que trabajamos anteriormente, y da.fill de ds.tabla para que me muestre los datos de la tabla. Ok, entonces este procedimiento que se ha hecho acá ahora me va a servir para mostrar los datos en un data grid. Ahora regreso a mi formulario de bodega, le doy doble clic y me voy acá abajo, voy a crear acá abajo de este código voy a crear un nuevo procedimiento que se llamará public sub y el ds recibirá el nombre de mostrar datos. Entonces vengo y digo que mi conexión va a ser igual a mi consulta. ¿Qué consulta? La que creamos acá en la clase, ¿sí? Entonces va a ser igual a mi consulta, que va a consultar, en este caso va a seleccionar toda la tabla bodega de mi tabla bodega y lo voy a mostrar en un data grid view. Recuérdense que mi data grid view se llama DGV datos. Veamos acá en el diseño, se llama DGV datos. Entonces digo DGV datos.data source para que me busque la ruta, va a ser igual a la conexión del punto de ese punto tables, que me está diciendo, me está generando la conexión de la tabla bodega. Recuérdense que ese es el nombre de mi tabla allá en SQL. Después de haber hecho esto, yo vengo y llamo a mi procedimiento mostrar datos y lo voy a llamar a mi formulario. ¿Cómo así? Entonces vengo, le doy clic al formulario y acá abajo de la conexión escribo mostrar datos, abro y cierro paréntesis. Hasta ahí vamos bien. Entonces todos los datos que se vayan cargando, cuando se vayan generando, automáticamente los irá mostrando en el data grid view. Para eso se hace esto. Ahora regreso nuevamente a mi clase. Este fue el nombre del procedimiento para mostrar datos. En este caso le asigné el nombre de consulta. Ahora voy a crear un nuevo procedimiento. Solo que ojo acá, ya no aquí no puedo utilizar el tipo booleano, por lo tanto voy a utilizar function. Entonces voy a decir function y mi nuevo procedimiento va a ser insertar, y también me pide una conexión. Entonces digo byval SQL. Abro mi conexión y digo que mi comando va a ser igual a new SQL command, que es mi SQL, que es este, ¿sí? Y que esté conectado. Recuérdense mi variable conexión, la que está en la parte de arriba. Y declaro una variable que me diga que sea y que va a ser de tipo entero, y el command execute non-query. Este me va a servir para validar que si los datos se generaron de forma correcta, mandará el mensaje, de lo contrario me dará error. Y digo que si mi variable i
es mayor a 0, entonces que me dé una respuesta de verdadero. Caso contrario, que me dé una respuesta de falso. Cierro mi condición y cierro mi function. ¿Por qué mayor a 0? Para que nuestra tabla nunca quede vacía. Nuestra tabla no puede estar vacía. Por ejemplo, si yo lleno los datos, debe llevar un código. Entonces debe estar siempre en los datos llenos. Entonces por eso decimos que debe ser mayor a 0. Ok, ahora, esta función que hemos creado se llama insertar. Regresamos otra vez a la bodega. Y ahora voy a codificar sobre mi botón guardar. Doble clic sobre mi botón guardar. Y ahora sí, empezamos. Voy a declarar acá una nueva variable que se va a llamar agregar. Recuérdense, dim sirve para declarar variables. Dim agregar as string. Entonces estoy diciendo que la variable agregar será una cadena de caracteres que será igual a insert, que en este caso me está diciendo que voy a ingresar datos a la tabla bodega y a través de los siguientes campos. En este caso serían mi txt código. Recuerden, yo le cambié nombre, por eso ahora digo txt código.text. Si no le hubiera cambiado nombre, pueda que diga textbox1.text, pero como yo le cambié nombre, dice txt código.text. Mucho ojo con esto. Abro comillas, abro más. Esto lo voy a modificar. Era ampersand. Siempre utilizo el ampersand de preferencia porque me sirve para concatenar. Entonces voy a cambiarlo. ¿Sí? Tenía el más, pero no me gusta trabajar con el más. Entonces es ampersand. Y listo. Ok, mucho ojo con esto. Entonces digo que voy a insertar en mi tabla bodegas y que voy a través de values, a través de abro comillas, abro ampersand, código txt código.text, veamos, así se llama, vean, txt código. Por eso es que yo digo txt código.text ampersand, cierro comillas. Ojo con esto, estoy utilizando las comillas normales, pero porque si me voy a mi base de datos en SQL me voy a dar cuenta que mi código es de tipo int, por lo tanto serán comillas normales. Regreso, separo con una coma, comillas normales, ampersand otra vez, txt existencia.text, ampersand y comillas. ¿Por qué txt existencia? Veamos, txt código, txt existencia. Ok, ahí estamos. Comillas, separo con la coma, pero ojo acá, mucho ojo. Acá ya utilizo las comillas simples y las comillas normales, normalmente conocidos como como apóstrofe. Entonces se dan cuenta, apóstrofe, luego tengo comilla. ¿Por qué? Porque mi tipo de dato acá, en la base de datos ya no es int, ya es varchar. Entonces varchar y el resto serán comillas simples y comillas normales, que como les dije anteriormente son conocidas como ampersand. Ok, se dan cuenta, abro ampersand, comillas, apóstrofe, comillas, ampersand, txtmarca.text, porque así lo tengo registrado, cierro el ampersand, cierro las comillas normales y el apóstrofe, lo separo con una coma, nuevamente apóstrofe, comillas, ampersand, txt modelo.text, ampersand y sucesivamente. Se van dando cuenta, ojo, todo lo que se abre se cierra. Voy separando con una coma y el último dato ya no es .text, como es un botón distinto. Entonces yo le asigné el nombre de px imagen. Entonces acá ya le voy a dar el nombre de px imagen, solo que ya no es .text, sino es .enable. Igual, cierro el ampersand, cierro la comilla normal, el apóstrofe, cierro el paréntesis que es el que se ha abierto acá y cierro la comilla que es el que está acá y listo. Entonces digo, si la conexión, recuérdense que es la conexión de mi base de datos, punto insertar. ¿Por qué insertar? Recuérdense que acá en mi clase está insertar. Punto insertar, agregar. ¿Qué es lo que va a agregar? Los botones o los cuadros de texto que hemos seleccionado, que fue la variable que declaramos acá. Entonces, si cumple todos estos datos,
Eso dice si cumple todos estos datos, un mensaje que me diga los datos se han almacenado y que me los muestre de una vez en el Data Grid View, mostrar datos. Recuérdense que esto fue lo que trabajamos hace un momento, que dijimos que lo va a cargar al Data Grid View. Aquí está, miren. Y su procedimiento es mostrar datos. Entonces que los almacene y una vez que los cargue al Data Grid View. De lo contrario, un mensaje de error al almacenar. Ok, hasta ahí vamos bien todo con el botón guardar y el botón mostrar en un Data Grid View. De una vez voy a aprovechar para crear un procedimiento para la imagen. Declaro una variable acá abajo en su de este procedimiento. Este es un procedimiento. Declaro una variable para que se llamará imagen, que se da cadena caracteres, y mi procedimiento se va a llamar cargar imagen. Este código lo que me hace es buscarme la ruta de una imagen, que me va a hacer que pueda yo insertar diferentes tipos de extensiones como GIF, BMP, JPG, JPEG. Aquí lo pueden ver. Y solamente estos, JPG y JPG. Ok, entonces ojo con esto. Para poder buscar la ruta de una imagen se necesita un Open File Dialog. Y ustedes lo pueden ver acá, que estoy diciendo que mi imagen va a ser igual a Open File Dialog 1. ¿Dónde está este Open File Dialog? Acá ustedes deben insertar, ver cuadro de herramientas. Yo por el momento y busco el Open File Dialog. Open, y aquí está. Lo insertan dentro de su formulario, pero automáticamente se los va a colocar en la parte de abajo. Yo ya lo tengo insertado, no tengo necesidad de hacerlo entonces. Entonces ese es mi procedimiento para mi imagen. Acá está. ¿Sí? Y de último digo que voy a cargar la imagen. Como mi procedimiento sirve para cargar la imagen, luego me regreso a mi bodega. Este botón me va a servir para cargar la imagen. Entonces le doy doble clic y lo único que voy a hacer es llamar al procedimiento para cargar la imagen. Entonces vengo y me doy cuenta que mi procedimiento se llama cargar imagen y le escribo cargar imagen. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora veamos si funciona o cómo funciona. Le doy iniciar. Antes de iniciar, recuérdense, si ustedes quieren ejecutar el formulario que está actualmente y no estar plazando, solo se van a proyecto y regresan acá. Formulario de inicio del formulario que quieren que inicie. En este caso yo he dejado bodega porque es donde estoy trabajando. Le doy clic en iniciar. Y listo, mi mensaje base de datos conectada, aceptar, y ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Ahora veamos si funciona en realidad. Por ejemplo, el código, ya tengo el código 1, 2. Mi existencia, imaginemos que sean 2. Mi marca, vamos a decir que sea, no sé, un Fisher. El modelo que sea 2018 y en descripción digamos que es color gris, por ejemplo, y el precio que esté dentro de los 80.000. Ok, voy a cargar una imagen. Acá recuérdense que para esto servía mi botón. Ahí estamos. Vamos a ver, me encargué de, no soy tan buen dibujante, pero me hice un buen dibujo de un auto. Por aquí lo vamos a ver. Listo, aquí está, se llama auto, abrir. Listo, ya me aparece mi auto. Ok, entonces al darle clic en guardar, estos datos se deben mostrar de una vez en el Data Grid View, porque se recuerdan que aquí les dije que está el procedimiento de mostrar datos, y el mostrar datos lo que hace es meterlo al Data Grid View. Entonces, si todo se cumple de acuerdo con las cajas de texto que están acá, que me dé el mensaje de que los datos se han almacenado correctamente y que los cargue de una vez al Data Grid View. Vamos a ver, guardar. Listo, datos almacenados correctamente, aceptar, y ya me aparece el código 2 y aquí estamos, 2000, existencia 2, Fisher 2018, color gris, etcétera. Ok, hasta el momento lo vamos a dejar ahí. Ya continuaremos con el botón modificar, eliminar. El botón retornar ya está listo. Ok, entonces espero que les sirva, nos vemos en el próximo video.